Si tienen sus Biblias esta mañana, vayan conmigo al libro de San Lucas, el capítulo 16, empezando con el versículo 19. Lucas capítulo 16, leyendo desde el versículo 19, dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y déjenme les digo esto rápidamente. El hombre rico no fue al infierno porque era un hombre rico, sino que fue al infierno porque él no permitió que las bendiciones de Dios lo trajeran a Cristo. Lázaro no fue al paraíso porque era un hombre pobre, sino que él fue porque él no permitió que su pobreza lo separara de Cristo. Amén. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hace algunos años yo ya había predicado un mensaje acerca del infierno y usé el mismo título que voy a usar hoy. Es un título que nos dará algo en qué pensar. ¿Podrá Dios, un Dios amoroso, compasivo y misericordioso, condenar a un alma al infierno y quemarlo para siempre y justificarse él mismo al hacerlo? Piensen en esto. ¿Podrá Dios condenar a un alma al infierno, quemarlo a él o a ella para siempre y justificarse él mismo por hacerlo? Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, hoy por tu gracia. Te pido que me ayudes a compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar a estas personas lo que creemos que tú nos has dado. Te pido, Señor, por la unción de tu Espíritu, para que me ayude a predicar y que ayude a la gente a escuchar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Le llaman la noche que Hamburgo murió. Hamburgo, Alemania. Una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes. Una noche en particular en el año 1944, en tan solo 2 días y 2 noches de constante bombardeo, le llaman la noche que Hamburgo murió. Miles de bombas lanzadas desde cientos de aviones provocaron una tormenta de fuego que mató a unas 40,000 personas. El horror había llegado a Alemania desde el cielo. El fuego en las calles y el calor del verano elevaron las temperaturas de manera descomunal. De la mezcla del aire y el fuego nació una tormenta letal. A velocidades de más de 240 kilómetros por hora y a temperaturas de 800 grados centígrados, la ciudad se convirtió en una trampa. El asfalto se derritió, la gente se quemaba en las calles y los que conseguían saltar a los canales morían hervidos. No había oxígeno y los que no habían sido carbonizados murieron asfixiados en los refugios y sótanos. Muy pocos lograron salir con vida. El olor a carne quemada incluso llegaba a los aviones atacantes a centenares de metros de altura. Cuando finalmente las flamas se terminaron y pudieron ir a ver las ruinas, se veía algo que ellos no podían explicar. Habían marcas a través del pavimento, las banquetas, las calles, por miles. No podían entender qué eran. Los analizaron y era sangre. Y la pregunta era, ¿cómo es que se marcaron ahí? Finalmente se dieron cuenta que se realizó un huracán en este infierno de llamas, el cual arrastraba a la gente hacia él. Entonces la gente dejaba estas marcas en el suelo
a ser arrastradas hacia adentro. Este es una mínima fotografía del lugar llamado infierno. Existe el infierno. Ezequiel lo mencionó, Isaías se refirió a él, pero fue el Señor, el sanador, el que obra milagros, aquel que dijo: venid hacia mí todos los que estén cansados, y yo los haré descansar. Fue Él el que nos dio detalles concernientes a este lugar llamado infierno. Juan el Amado, en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, nos describe cómo es el cielo. Es tan maravilloso. Estas cosas son difíciles de comprender, pero están ahí, existen. Calles de oro, una ciudad que mide 1500 millas de alto, una ciudad donde no habrá ninguna lágrima de dolor, donde no hay más guerras, gloria a Dios, donde no habrá más enfermedades, y lo único que tienes que hacer para ir a ese lugar es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, aleluya. Pero cuando hablamos de los detalles del infierno, ese lugar donde habitan los demonios, el infierno, la mayoría de la gente en este mundo ni siquiera cree que existe este lugar. La mayoría de los predicadores que están parados atrás de un púlpito esta mañana no creen que este lugar existe. Pero amigos, este lugar existe, y esto es lo peor. Si una persona fuera al infierno por 1 año, eso sería horrible. 10 años, 100 años, 1000 años. El hombre rico del cual estamos hablando, él aún sigue ahí y estará ahí para siempre. Para siempre es un tiempo muy, muy largo. Y la mayoría del mundo ha ido ahí. Y la mayoría del mundo se dirige ahí. Ahora Jesús dio esta aterrorizante, escalofriante ilustración de un hombre que fue al paraíso y otro que fue al infierno. El paraíso en este tiempo está vacío. Antes de la cruz, la sangre de los sacrificios no podía quitar el pecado. Entonces, cuando los justos morían, ellos iban hacia el paraíso, los cuales eran cautivos de Satanás. Él no podía hacerles daño, pero ellos eran sus cautivos. Oh, pero cuando Jesús murió en la cruz, gloria a Dios, bajó a este lugar llamado el paraíso y abrió su puerta grandemente. E Isaías dijo: Él es del que yo les hablaba. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, gloria a Dios. Y la Escritura dice: llevó cautiva la cautividad. Y esta es una declaración extraña, pero como dije, eran cautivos de Satanás, pero no podía dañarlos. Pero eran sus cautivos, porque sus pecados aún estaban con ellos. Y Jesús dijo: Satanás, lo siento, pero ya todo terminó. Y después Jesús los hizo sus cautivos, y no había nada que Satanás pudiera hacer al respecto. Amén. Entonces, si Jesús lo dijo, hay un infierno. Y no digo esto con gozo en mi corazón. No hay gozo en el cielo por un alma que se pierde. ¿Entienden lo que digo? Cuando una persona se arrepiente, dice la palabra de Dios que hay gozo en los portales de la gloria. Y tengo que decir esto. Alguien lo dijo el otro día y tengo que repetirlo. Cuando la bolsa de valores sube, al cielo no le importa. Cuando esto o aquello o lo otro sucede en este mundo, no importa. Pero cuando un pobre pecador se rinde a los pies de Jesucristo y clama a Dios por su salvación, hay gozo en el cielo, amén. Por un pecador que se arrepiente. Y yo quiero hacer lo que sea que tenga que hacer para ser feliz al cielo, amén. Infierno. Es una palabra que se usa como broma. Pero el infierno no es una broma. Es una palabra que se usa en un dicho vulgar, pero eso no debería nunca de salir de sus bocas. Al menos que estén hablando de este lugar del cual la Biblia menciona, nunca deberían pronunciar este dicho,
profanando, maldiciendo. Lo que estoy compartiendo hoy, hay millones y millones de personas en el infierno que están orando en este momento, que sus amados lo escuchen y acepten a Jesucristo como su Salvador. Ahora, cuando Jesús menciona a este hombre que fue al paraíso siendo un mendigo, y como digo, él no fue al paraíso por ser pobre, sino que fue ahí porque no permitió que sus cadencias en esta vida lo amargaran y lo alejaran de Dios. Déjenme decirles esto, hay millones en este mundo que están enojados con Dios, porque culpan a Dios de que están en una mala condición. Sí hay un Dios, ¿por qué me deja estar en esta condición? Pero el mendigo no permitió que la amargura, a pesar de estar cubierto de llagas, a pesar de que los perros lo lamieran, a pesar de que sobrevivía de las migajas que caían, él no permitió que la amargura residiera en su corazón, sino que él hizo al Señor su Salvador. Y él seguramente decía, no será muy placentero aquí, pero debe venir algo mejor para mí, amén. Y la Biblia dice que cuando Lázaro murió, ángeles tomaron su alma y la llevaron al paraíso. Piensen en esto. Cada vez que un creyente muere, hay una guardia honorable que lleva al creyente a los portales de la gloria. En el momento que el doctor dice, lo siento, esos ángeles se ponen en acción, listos para su misión, y el Señor les dice, tráiganlo arriba, aleluya. Pero cuando una persona muere sin Dios, sin aceptar a Jesucristo como su Salvador, los espíritus demoníacos toman esa alma y ese espíritu al infierno. En una ocasión una señora me pidió que visitara a su familiar al hospital. Y yo no lo conocía y nunca había escuchado de él. Pero fui y él estaba inconsciente. No creo que él supo que yo estaba ahí, pero eso verdaderamente no importaba. Oré por él y esto es lo que su esposa me dijo. Dijo, hermano, él ya no tiene cura. ¿Podría usted compartir en su funeral? Y ella me dijo, él nunca puso un pie en su iglesia, nunca fue. La mayoría del tiempo él estaba tan enfermo que no podía ni pararse. Pero él empezó a ver su programa y era tan devoto a su programa que cuando la gente venía a visitarlo los domingos en la mañana y el programa comenzaba, él les decía, siéntanse en su casa. Si ustedes quieren sentarse y mirarlo conmigo, pueden hacerlo, pero yo no me voy a perder este programa por nada del mundo, gloria a Dios. Ella dijo, hermano, él oró con usted. ¿Saben? Yo no sé nada de este hombre, y cuando yo compartí en su funeral, no había ahí ningún alma que conocía a Dios. Era obvio. Uno puede darse cuenta cuando la gente conoce acerca del Señor y cuando no. Pero yo pude predicar a este hombre al cielo. Y pueden decir, pero hermano, él nunca asistió a la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con esto. Él dijo sí a Jesucristo, gloria a Dios, lavado en la sangre del Cordero. Este hombre crucificado al lado de Jesús, él no tuvo tiempo de ir a la iglesia. Y no estoy minimizando la iglesia, ustedes saben a lo que me refiero. Lo siento, iglesia de Cristo, pero él no tuvo tiempo de ser bautizado en agua. Y él tampoco pudo pedirle perdón a toda la gente a la cual él había lastimado. Mas sin embargo, él dijo ese día, acuérdate de mí, gloria a Dios. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Recuérdame, recuérdame. Y Dios está trayendo el mensaje de Jesucristo a sus hogares, a sus vidas, a los cuales claman, recuérdame, Señor. Y Él sí los recuerda, Él sí se acuerda de ustedes. Y pueden decirme, usted no sabe si este hombre era salvo o no. Claro que lo sé, porque nadie va a ver tanto nuestro programa sin haber venido a los pies de Jesucristo. Amén.
Y este hombre en el infierno dijo: Padre Abraham. Él podía ver a su alrededor y mirar a las personas. Y le dijo: Padre Abraham, y escúchenme atentamente. Sus oraciones a Abraham, aunque él fuera tan santo como era, no le servían de nada. Puedes orarle a santos hasta que estés azul de la cara, pero no les va a servir de nada, damas y caballeros. Padre Abraham, ten misericordia de mí, misericordia. Pero como ven, toda la misericordia de Dios está en este lado de la muerte. Entiendan esto. Y yo sé que mis amigos católicos se van a enojar conmigo, pero voy a decirlo tan amablemente como lo pueda decir. No hay ningún lugar llamado purgatorio. No existe. ¿Y cómo sé que no existe? Porque no está en este libro, en la Biblia. Por lo tanto, no existe. ¿Y qué estoy tratando de decir? Que hay 10, 100, 1000, 1.000.000 de oportunidades en este lado de la muerte. Mas sin embargo, ya no hay más oportunidades después de la muerte. Es declarado al hombre que muera una sola vez y después juicio. Pero si tienen en su mente hacer que sus familiares los saquen del purgatorio debido a sus rezos, no existe tal lugar. Ustedes pueden rezar a santos, pueden rezarle a María hasta que sus cabellos sean blancos como el mío, y gracias a Dios por María. Yo no estoy degradando a María, esta muchacha virgen, la cual estuvo delante del ángel Gabriel, y el ángel le dijo: ese niño santo que llevas en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Pero María no murió en la cruz por ti. Y déjenme decirle a mis amigos católicos, esté atento del nuevo Papa de hacer a María corredentora junto a Jesús. Eso es blasfemar al Espíritu Santo. En la Biblia no dice nada acerca de orarle a María. Cuando Jesús enseñaba cómo se debía de orar, Él dijo: mi Padre que está en los cielos, alabado sea su nombre. Usted como creyente solamente debe de orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Él lo dijo: cuando oren, oren a mi Padre en mi nombre. ¿Y por qué en su nombre? Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio. Amén. Misericordia. Toda la misericordia es ahora. Y antes, en el pasado, antes de que existiera el universo o un planeta llamado Tierra, Dios, por medio de su conocimiento, Él supo que iba a crear el universo. Y lo siento, mis amigos de la evolución, se necesita mayor fe para creer esas historias de la evolución que creer lo que la santa palabra de Dios dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Si pueden darse cuenta, los hombres que apoyan la evolución nunca pueden explicar la primera causa. ¿Y a qué se refiere con la primera causa, hermano? ¿Cómo comenzó todo? Ellos dicen: bueno, pues empezó todo con una nube fría. Y mi pregunta es: ¿y de dónde vino la nube fría? ¿O empezó todo con un viento fuerte? ¿Y de dónde vino el viento fuerte? Saben, si la evolución fuera correcta, debería de haber términos intermedios entre esto o aquello. ¿Y a qué me refiero con intermedios? Lo que quiero decir es que debería de haber mitad mono y mitad hombre, mitad ardilla y mitad hombre, o 2/3 de ardilla y 1/3 de hombre. Debería de haber millones y millones de estos, pero nunca han encontrado ni uno solo de ellos. Nunca han encontrado a Pie Grande y nunca lo encontrarán. Ellos dicen: toda la teoría de la evolución está intacta, excepto por una pequeña parte.
amigo, toda la cadena no tiene sentido. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y existen millones de profesores en las más prestigiosas universidades hoy en día en esta nación de Estados Unidos que saben que la teoría de la evolución no tiene sentido, pero no pueden decir nada acerca de ello porque si lo hacen, los correrán. Yo sé de lo que estoy hablando. Dios de antemano sabía que iba a crear el universo. Él crearía este planeta llamado Tierra. Pero antes de que todo esto fuera creado por Dios, si se dan cuenta, Él nunca nos dice cómo lo hizo. En el capítulo 11 de Hebreos, Él simplemente dice que por su palabra el mundo fue creado. Saben, el hombre puede crear muchas cosas, pero solamente las puede crear de sustancias que ya existen. Ellos solo pueden aprender a poner las cosas juntas. Mas sin embargo, Dios crea las cosas de la nada, amén. Pues yo no creo esto, alguien puede decir. Pues yo prefiero creer en la historia de la creación que creer en la historia de que venimos del mono. Y Dios, antes de que Él creara todo esto, Él supo de antemano que el hombre fallaría. A Dios no le cayó por sorpresa. Él sabía que el hombre caería y fue determinado por Dios Padre que el hombre sería salvo por medio de la gracia. ¿Y qué es gracia? Simplemente es la bondad de Dios proporcionada a personas inmerecedoras, como tú y como yo. Y significa que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos y lo único que tenemos que hacer para recibirlo es simplemente creer en Él, tener fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces Dios nos dará todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Ustedes no lo pueden ganar, no lo pueden comprar. Dios va a redimir al hombre por medio de la gracia. Pero cuando Dios escogió la gracia, y la gracia debería de ser escogida gratuitamente, y cuando Él escogió la gracia, no había otra opción sino que extender su misericordia también. El hombre rico, ten misericordia, Padre Abraham. Ten misericordia, Padre Abraham, porque estoy siendo atormentado en este lugar. Un tormento que nunca para. Un tormento que nunca termina. Llamas. Bueno, dicen ustedes, podrá existir el infierno, pero no hay tal cosa como llamas. Bueno, la Biblia dice que hay fuego. Allí dice, estoy siendo atormentado en estas llamas. Y nuevamente déjenme repetirles, sería horrible estar ahí por unos 10 años, 100 años, 1000 años. Pero es para siempre, amigos y amigas. Para siempre. Le dijo, ¿podrías por favor pedirle a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama? Predicador, usted está atrasado al creer en este lugar. ¿Qué Dios tan maravilloso va a condenar a una persona al infierno y quemarla ahí por siempre y para siempre y justificarse él mismo por hacerlo? Existe un infierno y probablemente existe alguien o más escuchándome que si mueren hoy irían a este infierno. El infierno no es una broma. Estoy siendo atormentado en estas llamas. Puedes pedirle a Lázaro que toque la punta de su dedo con agua y me toque la lengua. Si pueden darse cuenta, no existen incrédulos en el infierno. Y quiero que piensen en esto. ¿Puede Dios hacer lo que Él dice? La Biblia dice, Dios es amor. Y Él amó al mundo, Dios es amor. ¿Y cómo
¿Cómo un Dios amoroso puede condenar a un hombre o a una mujer en el infierno, quemarlos ahí para siempre y justificarse él mismo al hacerlo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el lugar llamado el Calvario. Dios se hizo hombre con un propósito solamente, para ir a la cruz y redimir a la humanidad. ¿Saben? Es tan sencillo ser salvo. Si ustedes tuvieran que viajar hasta Jerusalén, muchos se quedarían afuera. Si tuvieran que pagar $100,000, la mayoría no podía hacerlo. Pero lo único que tienen que hacer es creer. Creer, aleluya, creer en Cristo. Pues yo no creo, yo sé. Ese es el problema, yo no creo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque Jesús dijo, porque no han creído en mí. Es tan fácil. Usted puede estar sentado en su casa escuchando este mensaje y cuando oremos en unos minutos, ustedes dirán en su corazón sí a Jesucristo. Años atrás, cuando empecé a predicar donde quiera que hubiera oportunidad, yo predicaba, pero también tenía un trabajo secular. Y en este trabajo había un hombre que tenía una gran carisma. Si ustedes lo hubieran conocido, les hubiera agradado. Ese era el tipo de persona que él era. Teníamos un tráiler donde movíamos equipo de construcción. Y recuerdo este día en particular. Había un canal y había un puente hecho de madera, el cual teníamos que cruzar. Recuerdo al operador a mi lado, el cual había sido salvo bajo el ministerio de mi padre. Él se bajó y todos lo hicimos también. Y miramos los soportes del puente y determinamos que iba a resistir. Y cuando empezamos a cruzarlo, supongo que llegó al punto más pesado de la carga y esos marcos de madera se abrieron y se rompieron. Y el cable de tensión del puente, el cual medía probablemente unos 50 pies, cuando el puente se rompió, se reventó y la presión lo dirigió hacia nosotros. Y por poco le pegaba al tráiler donde iba sentado mi amigo. Solamente unas pulgadas más abajo y mi amigo hubiera sido decapitado. Cuando salió del tráiler estaba todo tembloroso y puedo entenderlo perfectamente. Y se sentó en el suelo y yo me senté a su lado. Saben, muchas veces cuando uno le comparte a alguien de Dios es porque han estado cara a cara con la muerte. Y le dije, Luis, 6 pulgadas más abajo y tú ya no estarías aquí en este día. Yo ya le había compartido antes y le dije, ¿no crees que es tiempo de decirle sí a Jesucristo? Él me miró y me dijo, Jimmy, no estoy listo, pero si algún día estoy listo, yo quiero lo que tú tienes. 2 meses después escuché que él estaba corriendo como candidato para una oficina pública. Y él iba manejando y recuerdo que yo estaba parado y lo vi pasar. Y él estaba tras el volante, siempre tenía una sonrisa en su rostro. Y le dije, Luis, he escuchado que estás corriendo para un puesto público. Y él me dijo, si es que vivo. Una declaración muy extraña. Y se marchó. Y yo regresé a la tienda de herramientas para comprar algo y un hombre se me acercó y me dijo, Luis murió hace unos minutos atrás. Y le dije, ¿qué? Pero si acabo de hablar con él. Él me dijo, él iba manejando su camión hace como 1 hora y chocó contra un muro de cemento y la palanca de los cambios lo atravesó. Nadie sabe qué pasó. Él ni siquiera trató de bajar la velocidad del vehículo. Yo me quedé parado en esa tienda
y no sé cómo explicarles lo que sentía. Yo le pregunté a Dios: Señor, hice todo lo que pude, hice todo lo que estaba en mis manos, traté lo suficiente, pude hacerlo, pude haberlo acorralado más, pero es muy tarde ahora. Su esposa vino a nuestra iglesia por lo menos una vez después de su muerte. Yo no la escuché decir esto. Alguien me dijo que esto es lo que ella había dicho. Ella dijo que 3 noches seguidas tuvo un sueño. Es lo que dice. Ella soñó que vio a su esposo y vio donde él estaba. Y era este lugar del cual les he compartido esta mañana. Y él le dijo a ella durante estas 3 noches: por favor, no vengas a donde yo estoy. Por favor, no vengas, no vengas. Cierren sus ojos conmigo. Padre Celestial, después de darles a estas personas mi corazón, te pido que tu Espíritu se mueva en este lugar. La Escritura nos dice: hoy es el día de salvación. Mañana no tenemos el día seguro. Les pregunto: ¿están bien con Dios? Les pregunto: ¿su nombre ya está escrito en el libro de la vida? Mi pregunta es: ¿han recibido a Jesucristo como su Salvador? ¿O están planeando hacerlo mañana, un día que quizá no vendrá? Y ustedes pueden pensar: usted nomás me está queriendo asustar. Y pueden estar seguros de que así es. Yo no dije esta ilustración, Jesús la dijo. Tú tienes la oportunidad. El hombre rico dijo: por favor, envía a alguien para que puedan advertirle a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que no son salvos. Abraham le dijo: si ellos no han creído la palabra de Dios, no creerán si alguien se levanta de los muertos. Donde tú estés, amigo, amiga, Él va a salvar tu vida, si tan solo crees, si recibes su salvación. Pueden orar conmigo si quieren recibir a Jesucristo, y quiero que lo crean de todo corazón. Y si lo aceptan, serán salvos. Amén. Dios Padre, que estás en el cielo, vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido perdón por mis pecados, la manera que he vivido, las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa de toda mi injusticia. Con mi boca yo confieso al Señor Jesucristo, y en mi corazón yo creo ahora mismo que Dios levantó a Jesús de la muerte y que Él está vivo en este momento. Acepto a Jesús como el Salvador de mi vida, el Señor de mi vida, y de acuerdo a la palabra de Dios, la cual no puede mentir, yo soy salvo, he sido limpio, he sido perdonado y ahora soy salvo. Gloria a Dios. Aleluya sea el Cordero.